antepasados colombianos en el territorio venezolano, profesor universitario, presidente fundador del Centro Internacional Miranda, uno de los centros de pensamiento crítico muy importante en Venezuela, que en aquella época de los primeros años del gobierno del presidente eh, Hugo Chávez se constituye. Recuerdo que había intelectuales, por ejemplo, importantes como Marta Harnecker, entre otros. Él también ha sido miembro de Claxo durante los años 2006-2018, ha sido un funcionario público de la Revolución Bolivariana, que es el viceministro de Planificación Estratégica en Educación Universitaria en el año 2011-2013, en esta etapa de la parte final del gobierno de Hugo Chávez, y también fue directivo de la Fundación Misión Sucre, encargado de coordinar la inclusión educativa en el sector universitario en Venezuela. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Bonilla para que comience con su disposición de esta tarde. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación para participar en este quinto Congreso Internacional sobre Transformación Educativa, una oportunidad para dialogar con una visión regional, global, sobre los grandes problemas de la educación y muy especialmente en esta mesa sobre el tema ambiental. Agradecer la oportunidad de poder compartir con Claudia Andrea, con Rosa María, con Ricardo, con todos los asistentes. Es un lujo poder estar en un panel con las dos compañeras que han expresado exposiciones tan brillantes. En mi caso voy a trabajar en la valoración de la pedagogía, desde la pedagogía crítica y el marxismo crítico, la valoración que se hace de la llamada educación ambiental. Desde la pedagogía crítica y el marxismo, la noción de educación ambiental es objeto de una revisión profunda, no tanto por sus fines declarados, como la conservación, el respeto a la naturaleza o la sostenibilidad, sino por los supuestos ideológicos y las relaciones de poder que se sustentan dentro del modo de producción capitalista. Veamos 6 puntos precisos para desarrollar mi punto de vista. El primero, el carácter funcional de la educación ambiental en el capitalismo. Las pedagogías críticas y el marxismo plantean que en gran parte de la educación ambiental institucionalizada se ha convertido en un dispositivo ideológico funcional al sistema capitalista que busca gestionar la crisis ecológica sin alterar las estructuras económicas que la generan. En consecuencia, hay una gran tendencia a promover la construcción de la llamada conciencia verde, que es una forma de construir conciencia despolitizada, centrada en el comportamiento individual, fundamentalmente con prácticas que son loables, como el reciclaje, el ahorro de agua, el consumo responsable, mientras se oculta la responsabilidad estructural del capitalismo industrial y financiero en la destrucción del medio ambiente, en la destrucción ambiental. La educación ambiental es así, vista de esta manera, un instrumento de legitimación del sistema, porque refuerza la idea de que la solución depende de la conciencia ciudadana, no de la transformación de las relaciones de producción y de propiedad. Un segundo punto crítico al respecto es el enfoque de la naturaleza como mercancía. Desde una lectura crítica, el problema de fondo no es la falta de educación ambiental, sino la lógica de acumulación del capital que transforma la naturaleza en mercancía y fuerza productiva. La educación ambiental, dominante en muchos de los programas educativos en la región, suele asumir un enfoque tecnocrático y gestionario, hablando de, entre comillas, recursos naturales y desarrollo sostenible, categorías que mantienen la subordinación de la naturaleza a la rentabilidad económica. En vez de cuestionar la explotación capitalista de la naturaleza, en muchos casos se promueven modelos de capitalismo verde o economía circular
que reconfiguran la dominación en términos ecológicos sin cambiar el núcleo de la acumulación. Un tercer elemento de este enfoque de crítica tiene que ver con el cuestionamiento o la puesta en revisión del término desarrollo sostenible. Desde la pedagogía crítica se considera que el concepto de desarrollo sostenible, eje de muchas políticas educativas ambientales, es una contradicción en sí misma. No puede haber sostenibilidad en un sistema basado en expansión infinita del capital. Se trata, en consecuencia, de una ideología de conciliación entre ecología y mercado que invisibiliza la relación antagónica entre ambos. Bajo esta retórica, la educación ambiental corre el riesgo de convertirse en una pedagogía de la adaptación que enseña a gestionar la crisis ecológica dentro del marco del capitalismo global, sin romperlo ni superarlo. Un cuarto elemento está vinculado a la despolitización y moralización del problema ecológico. El discurso ambiental dominante moraliza la crisis ecológica. Habla, por un lado, de responsabilidad, por otra de ética y valores, pero evita el análisis y perspectiva de clase. Es decir, no aborda cómo esto impacta en las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora, en las posibilidades de organización autónoma de la clase para producir una transformación radical. En consecuencia, desde la pedagogía crítica se cuestiona que esto implica una despolitización del conflicto ecológico, pues se sustituye la lucha por la transformación social por una pedagogía de la culpa dirigida a los individuos, no a la transformación del sistema. Esto lo vimos de manera muy nítida durante la pandemia del COVID-19, en la cual muchos señalaban que el confinamiento había generado una caída en la contaminación del planeta, pero no decían nada de cómo las fábricas seguían funcionando y el impacto del proceso industrial en todo el tema de contaminación. En consecuencia, hacían parecer la contaminación ambiental como un problema de los individuos y no del sistema en sí mismo. La educación ambiental, si no logra superar estas limitaciones, corre el riesgo, así entendida, de ocultar relaciones de poder entre el norte y el sur global, disimulando las desigualdades ecológicas y el imperialismo ambiental que impone los costos de la degradación sobre los países dependientes, en este caso muy especialmente de la periferia latinoamericana del modo de producción capitalista. Un quinto elemento que nos parece necesario destacar es como que existen propuestas alternativas a este enfoque. Entre otros, o uno de los que más se ha trabajado en los últimos tiempos, es la ecología política y la pedagogía emancipadora. Algunos marxistas críticos, inspirados en autores como O'Connor, Bellamy Foster, Enrique Leff, Michel Lowy o David Harvey, proponen sustituir la educación ambiental convencional, mayoritaria en los sistemas educativos, por una educación ecológica emancipadora basada en la ecología política. Esta educación no se centraría solo en el comportamiento individual, sino en el análisis estructural de las causas socioeconómicas de la crisis ambiental. En consecuencia, este modelo de educación ecológica, de pedagogía ecológica, estaría promoviendo una conciencia de clase ecológica, entendiendo que la emancipación de la humanidad y la preservación de la naturaleza son procesos inseparables. En consecuencia, se requiere reivindicar el carácter político de la educación, la organización colectiva y la lucha por un modo de producción ecológicamente sostenible y socialmente justo. Un sexto elemento que queremos abordar es la idea de alienación ecológica. Siguiendo a Marx, las pedagogías críticas interpretan la crisis ambiental
como una forma de alienación. La separación entre el ser humano y la naturaleza, mediada por el trabajo asalariado y la propiedad privada. La educación ambiental, en consecuencia, desde esta perspectiva, puede correr el riesgo de no ser lo suficientemente transformadora si no supera esta alienación, es decir, si se centra solo en reconciliar, si no se centra, corrijo, en reconciliar al ser humano con la naturaleza mediante nuevas relaciones sociales basadas en la cooperación, el bien común y la planificación democrática de la producción, algo de lo cual hablaron ampliamente las compañeras Claudia Andrea y Rosa María. Desde la pedagogía crítica, la educación ambiental tradicional y mayoritaria corre el riesgo de ser una pedagogía de la adaptación al capitalismo verde, mientras que una educación ambiental o una pedagogía emancipadora debe ser parte de un proyecto político de transformación mucho más radical que promueva el ecosocialismo desde la educación, la producción y la vida, organizada a partir de las necesidades humanas y la sustentabilidad planetaria, no de la ganancia. Pero esto también tiene una connotación crítica desde el punto de vista del pensamiento socialista. La experiencia del socialismo soviético también tuvo una crisis de carácter ambiental basada también en el desarrollo o el desarrollismo de las fuerzas productivas, en el humanocentrismo que separaba a los individuos y a la propia clase trabajadora de su entorno y justificaba la expoliación de la naturaleza para conseguir mejorar la vida material de la clase trabajadora. Esto, por supuesto, ha sido superado abiertamente por las corrientes postsoviéticas del marxismo crítico que llaman la reconciliación o la integración del ser humano como animal, como parte de la propia vida del medio ambiente, parte de la propia naturaleza, y que nos parece importante subrayar en cualquier proyecto de educación al respecto. Pero es imposible en este momento de crisis ecológica planetaria, en la cual estamos en el punto ya de quiebre entre la posibilidad de vida en el planeta, abordar cualquier estrategia de educación ambiental sin hablar de decrecimiento. Y esto pareciera un tema muy complejo, porque toda la idea de bienestar que construyó el capitalismo es sobre la base de tener muchas más mercancías, de tener muchos más objetos, de incrementar de manera constante el nivel de vida a partir de lo que se tiene, y el decrecimiento precisamente significa una ruptura con esta lógica, es decir, centrarnos en lo que realmente es lo necesario para la sobrevivencia de la especie humana, pero también del conjunto de las especies, de la vida del planeta, de la sostenibilidad del agua, del aire, de la tierra y de la vida en su conjunto. Una educación ambiental de la tercera década del siglo XXI tiene que tener el decrecimiento como parte central de la estrategia de desarrollo. Y esto juega un papel importante porque si bien el neoliberalismo profundizó toda la explotación de la naturaleza, ahora estamos entrando a una nueva etapa, el iliberalismo, de la cual un representante clave es el señor Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien habla abiertamente de que no existe la crisis ecológica y que en consecuencia hay que profundizar la explotación de la naturaleza. Decrecimiento implica el desarrollo de una conciencia ecológica anti-iliberal, que es parte de la actualización que es necesario formular en este momento. Y para concluir, quiero alertar sobre otro tema de moda y de profundo impacto y que debe incluirse en cualquier estrategia de educación ambiental, y tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como señala Eric Sadin, el filósofo francés, tiene una significación radicalmente distinta a la de las tecnologías previas. Las tecnologías desarrolladas por el ser humano hasta la aparición de la inteligencia artificial generativa tenían como característica el ser prótesis humanas que servían para que fuera más eficiente la actividad del ser humano, pero la inteligencia artificial tiene una pretensión de convertirse en régimen de verdad, es decir,
que sea la que diga lo que es correcto o no, lo que es ético o no, lo que es justo o no, y esto tiene profundas implicaciones en el medio ambiente. Hoy el nivel de consumo diario de la inteligencia artificial solo en agua es de aproximadamente 3.000 millones de litros de agua, algo impresionante en un conjunto de actividades básicas de la inteligencia artificial como son las tecnologías de enfriamiento, es decir, agua usada, cerrada, reciclada, aire, pero también la que se usa como fuente energética para alimentar los centros de datos y aquella que se usa de manera para garantizar la eficiencia en el análisis de metadatos. Para una cifra de referencia, hoy el consumo humano está calculado diario en su conjunto en algo así como 800.000 litros de agua al día. Se podría indicar entonces que un consumo de 3.000 billones de litros de agua es solo el 0,375% de esto, pero resulta que la inteligencia artificial generativa solo tiene en el actual empuje y auge un par de años. Si bien la investigación viene de los años 50, el auge actual de la inteligencia artificial tiene 2 años y solo en 2 años está a punto de tener de consumir el 5% de las posibilidades de uso de agua para el ser humano en el planeta y los índices de crecimiento de la inteligencia artificial indican que se va a potenciar en su consumo de manera sensible en un planeta en el cual 1.200 millones de seres humanos aún no tienen garantizado un suministro de agua potable lo suficientemente digna. Un conjunto de autores vienen también cuestionando precisamente la necesidad de que la educación ambiental, o vienen planteando que la educación ambiental, como Jedi Croft, la norteamericana, tenga como parte fundamental de sus procesos hoy en día el abordaje de las implicaciones de la inteligencia artificial en el uso, en la explotación del suelo, en la desertificación del suelo, especialmente a partir de la explotación de las tierras raras y el litio que se requiere para su impulso, pero también el impacto en el agua y en el consumo del aire, también por la vía del enfriamiento que requiere para esta tecnología. Quiero concluir diciendo que la educación ambiental hoy tiene el desafío de ser el centro de la estrategia educativa emancipadora si queremos no solo transformar radicalmente el capitalismo, sino construir y garantizar la vida de las futuras generaciones. Los expertos señalan que la curva de no retorno de la crisis ambiental está alrededor de la década del 30 y el 40. Es decir, esta generación, quienes estamos hoy aquí en este foro, quienes estamos hablando de la educación ambiental, tenemos la responsabilidad de construir las condiciones para que las futuras generaciones puedan vivir, sobrevivir, pero no solo vivir y sobrevivir, vivir dignamente en el planeta, y eso no es un tema menor. Con esto concluyo, agradeciendo la oportunidad de haber participado en este foro y esperando que el diálogo y el intercambio permita profundizar más en alguno de los temas abordados. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Bonilla Molina por esta excepcional ponencia que acabamos de escuchar, que resume básicamente algunos aspectos desde la pedagogía crítica y desde el marxismo crítico para lo que se ha determinado como la educación ambiental. Él identifica 4 elementos de crítica. Primer elemento, que esta educación ambiental oficial se ha planteado como funcional a legitimar el sistema básicamente de apropiación y de capitalización que básicamente se ha generado a partir de una visión ideológica con el fin solamente de gestionar una crisis ecológica, y se la ha denominado conciencia verde, una conciencia despolitizada, etcétera. Un segundo elemento que él apunta es el enfoque de no aclarar cómo este sistema identifica a la naturaleza y la cosifica en mercancía. Entonces, esta visión
de educación ambiental oficial que ha abarcado prácticamente el discurso de las élites y que ha impuesto en universidades y en la educación en general, pues un enfoque que encubre esta situación. El tercer elemento es que la pedagogía crítica y el marxismo apuntan a que no hay un capitalismo verde o una ecología circular, sino que en realidad ahí se determinan relaciones de poder y de relaciones de subordinación. Entonces el término del desarrollo sostenible, pues intrínsecamente, dice él, es una aporía o tiene una contradicción interna. El desarrollo capitalista no puede ser sostenible para el planeta, como lo define. El cuarto elemento es que hay una visión despolitizadora del problema ecológico en esta visión de educación ambiental. Nos propone, después de este diagnóstico crítico, desde la pedagogía crítica y el marxismo crítico, una visión de ecología emancipadora, es decir, una pedagogía crítica en función de identificar a el medio ambiente como un sujeto también vivo de desarrollo de planteamiento emancipatorio, y en esa medida pues llama a buscar esta ruta de construir un pensamiento emancipador ecológico, y termina diciendo pues los grandes riesgos que está viviendo el planeta en esta famosa cuarta generación eh, industrial que estamos padeciendo, que no es otra cosa sino la integración de lo que se ha denominado la inteligencia artificial por un lado, o la revolución científico-tecnológica en el ámbito de la comunicación y de la información, tanto que en esta segunda ola masiva que está viviendo de acumulación de capital después de la instalación del neoliberalismo, pues el agotamiento de los recursos hídricos, de los recursos incluso de alguna manera energéticos será mayor, y cada vez el grado de explotación de estos energéticos pues empuja en nuestro planeta a una curva de no retorno, como dicen algunos especialistas. Esta es la exposición en síntesis del doctor Luis. Tenemos ahora la fase de preguntas y respuestas, de comentarios, de facilitar el diálogo